Acaba de terminar la clasificación para el Gran Premio de Miami y vamos a hablar un poquito de lo que dejó este día sábado, ya que tuvimos una sprint más temprano, tuvimos la quali que acaba de terminar y hay muchas cosas para hablar. En cuanto a lo que soy el día de hoy, vamos a ir hablando piloto y equipo por equipo, como hacemos siempre, y detallando un poquito mientras hablo de lo que pasó en quali, también por ahí dar algún detalle de la sprint que no pasó mucho. La verdad que fue una sprint bastante monótona. Así que vamos a ir analizando todo junto. En lo que fue la clasificación, que realmente podemos decir por ahí que fue la clasificación más pareja. La verdad que las diferencias han sido realmente bastante interesantes. Sobre todo en Quali 1, donde tuvimos, por ejemplo, a los 16 pilotos que pasaron el corte en un segundo punto 2. Algo que es algo muy bueno teniendo en cuenta las diferencias que veíamos al principio de temporada. Los Aston Martin que no han terminado en los dos últimos lugares, algo positivo, como estamos viendo ahí, tanto Alonso como Stroll han clasificado por delante de los dos Cadillac, que el día de ayer habían logrado una buena quali. La verdad que estuvo cerca Pérez de meterse a quali 2 ayer, pero el día de hoy bastante complicado Cadillac. Vemos a un checo que por lo menos en la sprint pudo luchar en la zona media. La verdad que pudieron batallar por ahí un poquito los Cadillac, a lo que no estaban estaban acostumbrados a estar siempre últimos. Pero después en la quali por la tarde vemos a Valtteri Bottas que está en la posición número 20. Recordemos que las mejoras están en el coche de Valtteri Bottas, la mayoría de las mejoras. Y Checo Pérez terminó por detrás, quedando unas 4 décimas por detrás de su compañero de equipo. Último Bortoleto que estuvo trabajando el equipo Audi después de que lo descalificaran de la sprint debido a que tenía un problema con la presión del turbo o la medición de la presión del turbo no estaba dentro de los parámetros legales, por lo que fue descalificado. Tampoco había terminado en puntos en la sprint. Y estuvieron trabajando a full en ese coche. Salió a falta de 3 minutitos o de 2 minutitos para tratar de hacer una vuelta, pero se terminó prendiendo fuego el coche en lo que era la rueda trasera izquierda, un fallo en el freno. Parecía algo como un brake dragging, ¿no? Que venía por ahí presionando un poquito el tema del freno y lo tuvo que dejar al costado, ni siquiera pudo volver al box, lo dejó ahí, lo apagaron, eso retrasó un poquito la quali 2, pero día complicado para el equipo Audi. Y si bien vemos a Nico Hülkenberg que terminó en la 11ª posición, la verdad es que en la sprint tampoco pudo largar Nico Hülkenberg, ya que le explotó el motor casi antes de llegar a la última curva, ¿no? Y quedó ahí tirado, ni siquiera pudo formar parte. Después, como vemos en la quali para el día domingo, fue una clasificación muy similar al día de ayer en cuanto a posición para el equipo Audi. Terminó en la 11ª posición, pero no estuvo cerca porque quedó a 4 décimas de Gasly, que fue el último que se metió a quali 3. Así que en cuanto a Audi está siendo un fin de semana bastante complicado, ¿no? Hablando, bueno, ya hablamos de Cadillac, Aston Martin, Alonso que logra clasificar por delante de Stroll, que por lo que vi me parece que lleva 40 clasificaciones por delante de Stroll, o algo así, un número ridículo, que es lo único que pueden festejar por ahí en tema de Aston Martin o de Alonso, porque la verdad que si bien superó a Cadillac, el siguiente es Lindblad, como vemos, y está a un segundo de Fernando Alonso. Que Fernando Alonso incluso se lo vio, ni siquiera cerró su última vuelta, se fue entrando a fondo al box, bloqueando. La verdad que le preguntaron qué pueden hacer, si esperan luchar por Quali 2, y dijo que hasta después del verano, hasta la carrera número 14, no cree que puedan luchar ni siquiera por Quali 2. Así que situación absolutamente ridícula de Aston Martin, que tampoco hay mucho para detallar, da la sensación de que pasan las carreras y todo sigue igual dentro de Aston Martin, ¿no? Hablando de Lindblad, quedó eliminado en Quali 1. El equipo Vicar, que como hemos dicho, por ahí está un poquito más complicado este fin de semana. El día de ayer había superado a Lindblad, había superado a Lawson, ahora queda Lawson pasando a Quali 2 y él eliminado en Quali 1, quedando unas 2 décimas de pasar del corte con Oscar Piastri. Así que está siendo un fin de semana por ahí un tanto complicado, ya que Lindblad ni siquiera pudo formar parte de la sprint. Iba a largar del box por un problema que tuvieron, cambiaron cosas en el coche, largó el box y ni siquiera llegó a largar, así que no formó parte de la sprint y quedó afuera en la quali 1 el piloto del coche número 38, mientras que Liam Blossom logró pasar a quali 2 y clasificó en la 12ª posición, quedando, eso sí, a casi medio segundo del corte de Pierre Gasly, una gran diferencia, quedando unas 50 milésimas de Hülkenberg. Buen trabajo para Liam Blossom, que ayer había terminado eliminado en Quali 1, hoy pasó a Quali 2, pero el equipo de Car para mí es uno de los que más ha sufrido por ahí este parón y que se queda un poquito corto con respecto al resto. Equipo Williams. Tenemos a los dos pilotos del equipo Williams en Quali 2, 16º Alexander Albon, 14º Sainz. Un poco mejor que el día de ayer, seguro. La diferencia no es tanta. Incluso Sainz quedó una milésima de Oli Berman.
en lo que da la sensación están ahí para luchar con Haas. También creo que Haas ha dado un pasito atrás que ya voy a hablar. Albon reportando por la radio que era una joda lo que estaba pasando con el Williams, la verdad que muy molesto, no hizo una buena vuelta sobre el final, quedó a 4 décimas de su compañero de equipo, una diferencia importante. Albon, que recordemos tras la clasificación del día de ayer, cuando había pasado Quali 1, que yo me preguntaba qué había pasado ayer, que Lawson se quedaba tanto en el coche durante la Quali 2. Bueno, lo que pasó es que Albon pasó de la SQ1 a la SQ2 con una vuelta que no era legal, que había ido afuera del límite de pista, y después de que terminó, un par de horas después, le borraron el tiempo y por eso largó en el 19º en la sprint. El equipo Williams que sufrió la sprint, incluso Albon trató de probar configuración en la sprint, bueno, cosas así que en cuanto al ritmo de carrera da la sensación de que le cuesta aún más, ¿no? Tanto peso en el coche, ese sobrepeso lo que más daña es la gestión de carrera y los neumáticos. Veremos qué es lo que pueden hacer el día de mañana, pero sigue siendo una situación complicada. Buen trabajo de Carlos Sainz metiéndose entre los dos Haas. Equipo Haas que da la sensación de que ha dado un paso atrás de donde venían las primeras 3 carreras. Esteban Ocon 15º, que terminó justo por delante de Berman en la sprint. 13º Oli Berman, que vuelve a superar a su compañero de equipo. Unas 2 décimas de diferencia entre los dos pilotos. Pero la realidad es que en este fin de semana están siendo superados, sobre todo una vuelta por ejemplo, Audi. Alpine le ha sacado una gran diferencia, medio segundo de diferencia entre Alpine y Haas en lo que ha sido este fin de semana, cuando estaban a la par. Incluso recordemos Haas llega cuarto a este fin de semana en el campeonato, y se está notando de que no están del todo cómodos este fin de semana, ni el día viernes ni el día sábado, y va a ser un domingo de sufrir, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Incluso se espera bastante lluvia para el día de mañana. Puede ser un domingo complicado y puede ser el primer fin de semana en el que se vayan sin sumar el equipo que está de local, recordemos. Ya hablé de Vicar, ya hablé de Hülkenberg. De lo que es Audi, me voy a meter con lo que es la Quali 3, en la cual volvemos a repetir lo que pasó el día de ayer. Bien, ¿por qué? Porque en el día de ayer tuvimos a los 5 equipos que fueron Alpine, Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes en Quali 3. Y hoy vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a pasar lo mismo, ya que tenemos a los mismos 5 equipos en Quali 3. Tenemos a un Gasly décimo y a un Colapinto octavo. Un Gasly que vuelve a ser superado por su compañero de equipo, condiciones similares a la de ayer, pieza más nueva para Gasly. Por ahí para el día de hoy tuvieron un poquito más de trabajo, de posibilidad de trabajar un poquito más. Y me quiero parar antes de continuar en lo que estamos viendo ahí, ya que esto sin duda fue clave en lo que fue la largada del día de hoy de la sprint, que quiero hablar rápido de lo que pasó en la sprint entre Colapinto, Verstappen, Hamilton, como estamos viendo ahí, y Gasly, que justo está enfocada la maniobra cuando Gasly lo supera en la sprint, ya que Franco había traccionado muy bien, incluso había traccionado mejor que Hamilton y que Verstappen. Llega a la par de Verstappen por dentro, la curva 1. Verstappen se tira por dentro como tiende a hacer, ¿no? Hamilton estira por fuera, lo deja sin lugar a Hamilton. Por dentro va Colapinto para tratar de meterse, se roza con Verstappen. Verstappen no iba a aflojar, después se roza con Hamilton, Verstappen sale primero ahí, Hamilton atrás, y Franco como que había quedado muy por fuera, ahí por donde viene Oli Berman más o menos en la imagen, tiene que aflojar y ahí es donde aprovecha Gasly en la largada para pasarlo. Una lástima para el piloto argentino, y después sobre el final fue superado por Hatcher por una gran maniobra y terminó décimo en la sprint. Una lástima, Gasly volvió a sumar, gran trabajo del piloto francés que aprovecha full las oportunidades, y no lo pudo concretar Franco porque tuvo mala suerte en la largada, porque como digo, incluso había largado tan bien que se había puesto a la par de estos dos que están luchando ahí adelante. Pero bueno, positivo eso. Positivo también que otra vez Franco vuelve a tener su mejor clasificación, ahora sí para la carrera principal. Octavo el piloto argentino, y como vemos la diferencia quedó a 2 décimas y media de Piastri. La verdad que un trabajo muy bueno, sacándole, eso sí, menos diferencia que ayer a Gasly, porque le sacó media décima. Por delante de Hatchar por también 30 milésimas aproximadamente, un poquito menos. Pero lo importante es la confianza de Franco. Se lo ve muy cómodo el piloto argentino, se lo ve contento, se lo ve festejando adentro del coche. Un gran apoyo que seguramente le está ayudando muchísimo. Es local Franco en Miami. Así que es algo muy positivo incluso también para Alpine, que da la sensación de que en este momento son el quinto equipo, con diferencia con el resto, que se han cortado un poquito en la zona media, sobre todo con Haas, con lo que hablábamos recién. Y la diferencia con lo de arriba no es tanta, sobre todo en la velocidad a vuelta. Después en ritmo de carrera sí, pero estamos viendo que terminaron a 2 décimas de un Piastri, que tampoco tuvo su mejor vuelta, a menos de medio segundo de un Ferrari de Hamilton. Entonces ya no están a ese segundo que veíamos a diferencia al principio. Esto es algo muy positivo
creo yo, para el equipo Alpine, que obviamente no le van a poder competir a un McLaren, a un Ferrari, a un Mercedes, no le van a poder competir, pero sí lo vimos, por ejemplo, luchando con Hatcher. Después Hatcher a lo largo lo pasó, sí, pero a veces dependiendo del circuito, si te puedes meter por delante o no, en un circuito que sea más complicado de adelantar, realmente tenés la posibilidad de aguantarlo, ¿no? Como puede ser otro circuito más complicado. Con Miami no es tan difícil como si lo era en Japón, por ejemplo, pero gran trabajo del piloto argentino, esperemos mañana se pueda revertir y esa mala suerte que tuvo Franco en la largada el día de hoy se pueda traducir en una buena largada, en una buena largada, porque además del piloto argentino, la verdad que traccionó muy bien. Incluso Franco ni siquiera pudo hacer una vuelta perfecta en quali 3, ¿no? No estuvo, creo, del todo fino en quali 3. Creo que podría haber tenido un poquito más. Así todo, no sé si hubiera podido superar a Piastri, sobre todo sobre el final. En la última vuelta prácticamente no mejoró nadie en la última salida. El único que mejoró fue Verstappen, por cómo evolucionó la pista. Pero Franco logra otro gran resultado, otra buena clasificación. Segunda vez en el año que llega a Quali 3, contando la SQ3, ¿no? Es primera Quali 3 de una clasificación principal. Pero esto habla del buen momento en el que está el piloto argentino y tiene que continuar de esta manera. Además, recordemos que es un fin de semana en el sprint, que eran los fines de semana que más le costaban a Franco. Es un fin de semana en el cual está estrenando un chasis nuevo también que ha traído Alpine. Ya se espera para Canadá dentro de 3 semanitas, donde va a volver a ser un fin de semana sprint también. Que tenga ya las piezas que tiene Gasly, y es un circuito que además no conocía. Entonces da la sensación que cuando llega a un circuito que no conoce Franco se siente con más confianza, y eso se vio reflejado el día de hoy en el piloto argentino. Ya que estoy hablando de los argentinos, quiero hacer un paréntesis para después sí ya hablar de los 4 equipos principales y nombrar a Nico Barrone, que corrió en la carrera sprint de Fórmula 2 el día de hoy. Nico, que de momento llegó a estar luchando por posición de puesto y terminó en la 4ª posición el piloto argentino en su tercer carrera en Fórmula 2. Recordemos que había disputado solo 2 carreras en Australia. Y bueno, llega a Miami en Fórmula 2. Había clasificado muy bien. El día de mañana también va a largar desde la 6ª posición. Largó muy bien Nico. Estuvo luchando ahí. Un poquito de luchas que lo complicaron, pero así todo logró terminar por delante de Joshua Durksen del paraguayo. Así que gran trabajo de Nico también, representando a la Argentina ahí en Fórmula 2 y sumando sus primeros puntitos. Ahora sí, ya me pongo a hablar de los equipos de arriba. Y el equipo que tuvo, yo creo, el mayor altibajo el día de hoy, lo podemos decir que es el equipo McLaren. Ya que McLaren había logrado la pole y el tercer puesto el día de ayer en la sprint. Logró el 1-2 en la sprint del día de hoy, con Norris logrando la victoria. Piastri en la segunda posición, tras una muy buena largada de ambos. Y el día de... A ver, no hay mucho que hablar de la sprint de ellos, ya que largaron, se colocaron rápidamente, aprovecharon la mala largada de Antonelli y lideraron sin problemas. El McLaren, en cuanto al ritmo, tuvo un muy buen ritmo. Norris controló a la perfección, sin inconvenientes. Piastri, por momentos se le acercó Leclerc, pero en ningún momento lo amenazó. Así que tuvieron una muy buena sprint los chicos de McLaren, que como digo, terminaron 1-2. Pero después por la tarde en la clasificación, la verdad que sufriendo. Séptimo Piastri, cuarto Norris. La verdad que la clasificación de Norris fue bastante complicada. Quali 1 bastante complicada. En realidad Quali 1 fue lo más tranquilo para Norris. Hizo una vuelta y se guardó. Quali 2 sí fue muy complicada. Hace su primera vuelta, comete un error en las S, vuelve a box, pone neumático nuevo. Sale, no mejora lo que esperaban con el neumático nuevo. Y termina pasando en la 9ª posición a la Quali 2, ya que hace otra vuelta con neumático usado. En Quali 1, tanto Verstappen como Norris, como la mayoría de pilotos habían usado un blando usado y estaban todos más cómodos que con el nuevo. Después en Quali 2 dio la sensación. Y en la Quali 3 tampoco estuvo del todo cómodo, incluso se informó de que tenía un glitch el coche, de que a la hora de desplegar la energía en una de las curvas sobre el tercer sector sufrió un poquito el McLaren. Ninguno de los dos mejoró sobre el final y quedaron en esa 4ª y 7ª posición. Una lástima para ambos pilotos, pero creo que en cuanto al ritmo de carrera ese McLaren ha dado un pasito adelante. No han afinado del todo la sensación, o incluso creo yo que Mercedes con Kimi han logrado optimizar el resto del fin de semana y han marcado la diferencia. Pero sí, a ver, el día de ayer habían clasificado primero y tercero y ahora quedaron detrás de un Mercedes, de un Red Bull y de un Ferrari. Así que trabajo por hacer para el equipo McLaren. Veremos de cara a lo que es la carrera, que en el ritmo de carrera ese McLaren va muy bien. Equipo Ferrari, sexto y tercero, muy similar a la clasificación del día de ayer. Hamilton terminó la 6ª posición, a medio segundo el mejor tiempo de Antonelli. A una poquito menos de 2 décimas de un Charles Leclerc, que logró la 3ª posición, su mejor clasificación en esta temporada para el piloto monegasco, ya que había logrado cuarto y ahora larga tercero.
Un Hamilton y un Leclerc que sí se vio una gran diferencia entre ellos en la sprint, ya que Hamilton terminó muy lejos de Charles Leclerc. Hamilton se la pasó batallando con Verstappen. Después, una vez que lo pasó Verstappen, en cuanto al ritmo, se cayó, se desplomó. Se lo vio a Hamilton quejándose por la radio, diciendo que tiene mucho wheel spin, mucho patinaje con las ruedas traseras y eso le está afectando a la degradación. Así que veremos de cara al día de mañana, aunque se esperan lluvia y temperaturas más bajas. Pero no se lo ve del todo cómodo a Lewis, que lo decía tras la clasificación el día de ayer. Y el día de hoy se ha marcado una diferencia también a favor de Leclerc, que da la sensación de que esta nueva clasificación que tenemos, la que se puede ir un poquito más al límite, presionar más, estos pilotos velocistas empiezan a marcar una diferencia y creo que eso juega un poquito a favor de Charles Leclerc, sobre todo el piloto monegasco, que tampoco estaba del todo contento. Esas 3 décimas y media creo que no lo deben haber dejado para nada contento. Ni Hamilton ni Leclerc pudieron mejorar en su último intento. Como digo, primer intento de quali 3, toda la vuelta que estamos viendo ahí, a excepción de la de Verstappen, que logró mejorar, pero después ninguno mejoró. Algo que hemos visto en el pasado en Miami. Y un Charles Leclerc que está en una muy buena posición. ¿Por qué? Porque larga segundo. Y me vas a decir, sí, larga tercero, no segundo. No, larga segundo. Porque Kimi Antonelli, de las 5 veces que ha alargado en esta temporada, 3 en carrera principal y 2 en sprint, en todas ha alargado horrible y ha perdido posiciones. Y ha perdido más de una posición. Por el momento ha caído de la primera a la sexta posición, de la segunda a la cuarta, de la segunda a la quinta. Entonces yo creo que Verstappen y Leclerc deben estar muy tranquilos de que probablemente lleguen por delante. Sobre todo Leclerc. Lo más probable es que lo veamos a Charles Leclerc el día de mañana llegando primero a la curva 1. Lo pasó como contramano a Kimi en la largada, en la sprint. Un Kimi que largó muy mal, que ya voy a hablar de eso. Y un Leclerc y ese Ferrari que termina marcando la diferencia a la hora de largar. Un Verstappen que tampoco está largando de la mejor manera. Entonces creo que por ese lado yo creo que Leclerc el día de mañana puede llegar primero a la primera curva y liderar con aire limpio. Veremos ahí cómo se comporta ese Ferrari. Creo que está ante una buena posición. Todo esto siempre hablando de que no llueva. Se esperan lluvias y eso por ahí puede complicar un poquito la situación al nivel incluso de que no se corra la carrera. Esperemos que no sea así, que se pueda llevar a correr. La lluvia y Leclerc no van tan bien en este circuito. Recordemos lo que pasó en la sprint del año pasado, que se chocó yendo a la grilla. Pero creo que debe estar tranquilo, ¿no? Debe estar contento con esa diferencia de 3 décimas y media sobre Antonelli. Pero de cara a la largada y al ritmo, se lo vio con un buen ritmo, incluso siguiéndole y presionando a Piastri en la sprint. Max Verstappen y Isaac Hatcher, tenemos que hablar del equipo Red Bull. A ver, nunca me imaginé que íbamos a llegar a Miami y íbamos a ver un Verstappen largando segundo con posibilidades de liderar la carrera el día de mañana en la curva 1. Se vuelve una clasificación, como digo, que ha cambiado un poco con los cambios que se hicieron. Los pilotos pueden ir un poquito más al límite, forzar un poco más. Eso también se traduce en el sobrecalentamiento de los neumáticos. Antes era mucha más gestión y por ahí no sufrían tanto los neumáticos. Y cuando estos pilotos pueden ir al límite, empiezan a marcar la diferencia. Y Hatcher lo decía ayer tras la cual y que él no entendía por qué estaba a un segundo de Verstappen. Y el día de hoy quedó a 8 décimas de Verstappen o incluso más. Y eso es lo que pasa. Cuando estos pilotos pueden ir al límite, te marcan la diferencia. Y creo que ese Red Bull no sé si estaba para estar ahí arriba. Se lo vio así más cómodo, con un gran paso adelante. Verstappen dijo que él se sentía más cómodo con el coche, que lo puede llevar de una manera que le gusta más. Y bueno, quedó a 166 milésimas. Estuve hablando de un Verstappen que por momentos parecía que venía para la pole, ¿no? Cuando termina el segundo sector y estaba a 88 milésimas del tiempo Antonelli. Así que un trabajo fenomenal de un Verstappen que incluso en la sprint eh, tuvo, como digo, una largada que por ahí no fue tan buena. Perdió alguna posición con Russell, sobre todo que salió como un cohete Russell, que eso no lo hablé, ¿no? Ya lo voy a hablar cuando hable de Mercedes. Pero después luchó con Hamilton, quedó ahí detrás de Hamilton. Perdieron bastante tiempo entre Hamilton y él, batallando a ver quién cruzaba por delante en la zona de detección para el overtake. Ahí perdieron como 2 o 3 segundos. Y sobre el final, una vez que lo pasó a Hamilton, presionando en cuanto al ritmo, era más rápido que los dos Mercedes. Le descontó muchísimo tiempo, terminando a menos de un segundo de Russell cuando había quedado a 3 segundos y pico después de batallar con Hamilton. Y gracias a eso que terminó tan cerca de Russell, la penalización de Antonelli por límite de pista lo obligó a Kimi a caer de la cuarta a la sexta posición y Verstappen terminó quinto en la sprint. Entonces, en cuanto al ritmo, da la sensación de que también estaba muy bien el ritmo de ese Red Bull en carrera. Lo importante es sortear el tráfico, ¿no? Y largar bien.
Va a ser una carrera muy distinta, dependiendo, o se le va a abrir muy bien el panorama al piloto que llegue, como sabemos, y que tenga ese aire limpio, ¿no? Lo importante que es el aire limpio hoy en día en la Fórmula 1, da la sensación de que se comporta de manera diferente, sobre todo lo difícil que será hacer los Mercedes, lo vemos, ¿no? Cuando están en el limpio, la diferencia que te hacen, y cuando están detrás es muy difícil adelantar. Entonces, veremos cómo se comporta, pero yo creo un Max Verstappen largando muy agresivo el día de mañana. Puede llegar a llover también, y eso sabemos que Max en la lluvia es una bestia. Entonces está ante una muy buena posibilidad. Lo clave va a ser la largada, que ha sido por ahí uno de los puntos débiles. Como sabemos, el Red Bull se ha quedado parado en varias largadas. Verstappen, como fue Australia, como fue en China, que ha largado muy mal. El día de hoy largó un poco mejor, no se quedó parado. Perdió una posición rápido con Russell, como dijimos, pero no fue una largada ni cerca de lo que fue esa largada de quedarse parado. Sí, está ante una muy buena posibilidad. Y Hatchard con una gran diferencia, como dijimos, a 8 décimas, quedando otra vez entre los dos Alpine, algo muy similar al día de ayer. Y veremos, da la sensación de que se empieza a desarrollar el auto en Red Bull, se empieza a aligerar, a acomodar, a Verstappen sentirse cada vez más cómodo, y empieza a marcar una gran diferencia con su compañero de equipo. Es algo que hemos visto con todos los compañeros de Verstappen. Hablando del equipo Mercedes, tenemos a Russell quinto, Antonelli con otra pole, la tercera pole de esta temporada de Antonelli, China, Japón y ahora Miami. Con ese tiempo estamos viendo ahí que fue de la primera vuelta de Kimi 1.27.798. La verdad que Kimi, una gran primera vuelta en la que le había sacado una diferencia. Bueno, la diferencia que vemos con Leclerc se le había sacado a Verstappen también. Verstappen estaba justo por detrás de Leclerc tras el primer intento. Y después, en su último intento, Antonelli, cuando va a encarar la curva 1, se pasa de largo y ya perdió la última vuelta y se metió a box. Entonces no hizo un solo intento. Metiéndole 4 décimas a Russell. Un George Russell que se lo veía complicado, quali 1, quali 2 complicado. Y en la quali 3 tampoco pudo mejorar en su último intento. Es el tiempo de la primera vuelta. Por detrás de un Norris que se metió justito por delante, una diferencia con Hamilton. Un Russell que larga la misma posición que largaba ayer. Ayer largó sexto, largó sexto. Y la verdad que tuvo una largada fenomenal. Un Russell que lo pasó con una diferencia abismal a un Antonelli. No, largó cuarto. Bueno, largó por dentro y lo pasó con una diferencia abismal a Antonelli en la curva 1 cuando se quedó parado. Largó sexto porque Leclerc largaba cuarto. Y rápidamente se colocó en posición de estar incluso cuarto en la largada, pero Kimi lo pudo aguantar. Una batallita ahí entre los Mercedes en la que lo pasó Russell, después lo vuelve a pasar Antonelli. Y Russell había terminado detrás en pista, había terminado cuarto Antonelli, quinto Russell y sexto Verstappen, pero un Antonelli que estos puntos le pueden costar, ¿no? Porque le habían avisado de que estaba al límite con los límites de pista, ya tenía una diferencia de 2 o 3 segundos con Russell, y se va ancho en una curva y eso le termina costando 5 segundos de penalización. Errores que te pueden costar puntito importante cuando te está jugando un campeonato del mundo. Pero así todo se levantó de eso, logró otra pole. Antonelli que se siente muy cómodo en este circuito. Y la gran duda está lo que dijimos, ¿no? Que va a largar desde la pole, está bien, pero de 5 largadas que ha tenido esta temporada, en las 5 ha fallado y ha perdido varias posiciones, no solo una. Lo vimos el día de hoy en la sprint, en la que Antonelli largaba segundo y pasó cuarto la primera curva, que lo pasó como contramano Leclerc, que larga por detrás de él justo. Entonces lo veo difícil, tienen que seguir afinando ahí. Russell largó muy bien el día de hoy, a ver si pueden estudiar y aprender un poquito de eso. Pero, a ver, otra pole para el líder del campeonato. Lo importante para él es la largada. Si logra pasar primero la curva 1, no va a haber, creo, problemas con el tema del aire limpio. Mercedes, que ha optimizado todo y se ha sentido más cómodo, sobre todo con Antonelli. El día de ayer había clasificado segundo, tiene una diferencia, sigue siendo el mejor coche, pero creo que levanta un poquito de preocupación de cara a lo que puede llegar en Canadá, donde se espera un gran paquete de evolución para el Mercedes que pueda marcar nuevamente la diferencia. Veremos qué es lo que pueden hacer en el día domingo, pero Kimi está ante su gran oportunidad para marcar una gran diferencia en el campeonato. Recordemos, está por delante Russell ahora quinto el primero, y el objetivo va a ser sacar la mayor diferencia posible y tratar de ser inteligente, ¿no? Tenemos un Verstappen que no tiene nada que perder y mucho que ganar, como lo vemos, y seguramente va a salir muy, muy agresivo. Una clasificación que, bueno, fue bastante al límite, como la vimos el día de ayer, algo positivo. Miami era un circuito que se esperaba que por ahí no había que gestionar tanto la batería, entonces por ahí no es que sea la prueba
final para estos cambios que hicieron para clasificación. Ya lo veremos en otros circuitos más complicados con el tema de la gestión de batería, pero es un pasito adelante, los pilotos están más contentos, están cómodos con los cambios. En carrera creo que no ha cambiado mucho. Sí vimos alguna que otra maniobra, como por ejemplo la de Verstappen pasando a Hamilton, que en realidad se fueron los dos fuera de la pista. Verstappen lo tiró afuera. En la que creo que ha sido por ahí de las pocas maniobras de esta temporada, o si no la primera, que he visto a un piloto pasando a otro estirando el frenaje por dentro de una curva. Normalmente se pasaban a mitad de las rectas por el tema de super clipping, así que eso puede ser algo positivo. Pero veremos ya en la carrera del día de mañana que, como dijimos, puede ser cualquier cosa. Si es en piso seco, puede ser bastante exigente físicamente, inclusive con la gestión de los neumáticos. Carrera de mucha gestión. Y si es en lluvia, puede ser un caos total acá en Miami. Como sabemos, puede salir para cualquier lado. Incluso hay riesgo de que no se corra si llueve, porque puede haber tormenta eléctrica. Y eso sabemos que cuando hay tormenta eléctrica no puede correr la Fórmula 1 porque el helicóptero no puede volar. Así que veremos cómo continúa todo esto, pero una linda, linda clasificación y creo que nos deja una linda parrilla para el día de mañana. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.